Hola, soy Rodrigo Navas Fernández y estamos en un nuevo vídeo y os comento, voy a empezar otra nueva serie que va a ir sobre la historia del arte y voy a comentar en cada vídeo una obra, ya sea escultura, arquitectura o pintura, que me pidáis en los comentarios. Comentaremos su historia, su ficha técnica y otras muchas curiosidades sobre cada obra. Hoy vamos a comenzar con el matrimonio Arnolfinil, que es una obra de Jan van Eyck. Pues dicho esto, comenzamos. El retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, o más bien conocido como el matrimonio Arnolfini, es un cuadro realizado por el artista Jan van Eyck, fechado en el 1434. Representa al rico mercader o mecena Giovanni Arnolfini y su esposa Giovanna Cenami. Este matrimonio vivía en la ciudad de Brujas, donde ahí prosperó. Gracias a que era una familia adinerada, contrataron a Jan van Eyck para que les retratase su propio cuadro familiar. La pintura tiene un tamaño de 82 centímetros por 60 centímetros. Se ha hecho sobre una tabla y usa la técnica pictórica al óleo. Es decir, que se ha pintado mezclando aceites con colorantes. El retrato ha sido pintado por Jan van Eyck con la finalidad de que iba a estar expuesto en el palacio o la casa de Arnolfini, pero actualmente se localiza en la Galería Nacional en Londres, Reino Unido. A esta pintura se denomina como pintura flamenca, que se caracteriza por la variedad de detalles que tienen los cuadros. También en la pintura clasificamos a los cuadros según su género, ya sea mitológico, religioso, retrato, paisaje, escena cotidiana, etc. Entonces decimos que el matrimonio Arnolfini estaría dentro del género de retrato, o también se podría considerar una escena cotidiana. Ahora pasamos a la descripción de la escena. La pareja está en su alcoba o dormitorio. Están posando para Jan van Eyck, que posteriormente los va a retratar. También al fondo tenemos una serie de detalles y objetos que luego posteriormente en el vídeo los nombraremos y diremos su función. Hay otras pinturas que tienen más descripción, ya que es una escena religiosa, como la flagelación de Cristo, y esas escenas se podrían describir más. Pero este cuadro, que es un retrato con muy poco movimiento, tiene muy poca descripción. La época de la realización sería en el Renacimiento, justo en el siglo XV, así que diríamos que en el Renacimiento estaría en la etapa del Quattrocento. Si no lo sabíais, el Renacimiento se divide en una serie de etapas. Las más importantes son el Quattrocento y el Cinquecento. El Quattrocento sería en el siglo XV y el Cinquecento en el siglo XVI. Entonces, el matrimonio Arnolfini estaría en el Quattrocento. Ahora seguimos con la descripción. Como vemos, está Giovanni Arnolfini y su esposa. Giovanni está en una postura de bendición hacia su esposa, que está embarazada. Llevan ropajes pesados y de buena calidad. Si os fijáis en los rostros, no son muy realistas. En el Renacimiento todavía no se consigue ese toque de realismo en los humanos. Luego, si entramos en el barroco, sí vamos a ver ese realismo y ese naturalismo en las personas. Para concluir esta descripción de la escena, vamos a terminar diciendo los diferentes objetos que hay al fondo y sus finalidades. Como antes hemos dicho, es una pintura flamenca y se caracteriza por todos los detalles que tiene, y a continuación vamos a describirlos. Para empezar, el embarazo de la esposa.
Todavía no se sabe a ciencia cierta si es verdad que estaba embarazada. Algunos dicen que sí, que lo estaba, pero otros afirman que es una típica escena habitual en el Renacimiento en retratar a las mujeres con el vientre abultado como símbolo de fertilidad. Pasamos al perro. A lo largo de la historia de los cuadros y de la pintura hemos visto mascotas pintadas en los cuadros, ya sea en las meninas, el perro que hay abajo a la derecha. Pues en esta escena ocurre lo mismo. El significado del perro tiene que ver con la fidelidad, aunque su raza también habla del alto estatus social del matrimonio. Una curiosidad del perro es que Jan van Eyck lo pintó con un pincel de un pelo y fue paso por paso pintándolo hasta que consiguió esta obra. La raza de la mascota es un grifón de Bruselas, descendiente de un largo linaje de terrier flamenco criados para la caza de ratas. Ahora vamos a hablar de las sandalias situadas en el cuadro abajo a la izquierda. Este objeto simboliza lo cotidiano. Aunque las sandalias están desproporcionadas, Jan van Eyck lo que consiguió es un toque realista. Además, veis que las tablas de madera tienen también muchos detalles y da la sensación de que es madera de verdad. Ahora pasamos a las naranjas. Si os fijáis, la iluminación del cuadro y del dormitorio es gracias a la ventana que tenemos a la izquierda. Abajo de esta y encima de un baúl hay una serie de naranjas. Estos simbolizan la fertilidad y la riqueza, ya que es una fruta que se importaba del sur y resultaba muy cara en la época. Además, podemos observar afuera de la ventana un árbol de cerezas, también símbolo del amor. A continuación, vamos a fijarnos justo al fondo de la habitación, donde tenemos un espejo. Vamos a decir las características, pero esto ha sido para mí uno de los mayores detalles que me han gustado del cuadro. Gracias al espejo podemos observar toda la escena y toda la habitación desde atrás. También podemos fijarnos en que a la izquierda, o mirando para nosotros, o a la derecha del espejo, hay un rosario. Y atención al borde del espejo, porque si os fijáis, hay 10 escenas de la Pasión de Cristo, dibujadas y pintadas con otra vez un pincel de un pelo. No mide nada esa imagen y fijaos el detalle que tiene la escena en la profundidad. Y cómo no podría faltar la firma del autor. Y la encontramos arriba del espejo, donde hay unas letras muy elaboradas escritas en latín, donde se podría leer Johannes van Eyck fuit hier, que significa Jan van Eyck estuvo aquí, y abajo pone la fecha, 1434. A la derecha del cuadro contemplamos una cama roja, símbolo de la pasión y de la fertilidad. Y para terminar las características de los objetos, el último detalle, arriba la lámpara con una sola vela, símbolo de lo espiritual y de la fe católica cristiana que tenían que tener el matrimonio, al igual que el rosario que hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a seguir con el análisis de la composición. En el Quattrocento del Renacimiento se caracteriza también por la simetría, pero Jan van Eyck no le dio mucha importancia a esta y se ve que en la pintura no aparece nada simétrico. También en el Quattrocento se define la pintura como muy equilibrada, con los mismos objetos a la izquierda y a la derecha, en ambos lados. Pero el autor no le ha dado nada de importancia a esta característica. Ahora vamos con la profundidad, que se consigue dando volumen a los objetos y a las personas con los ropajes y las arrugas, también con el espejo de fondo, otros objetos que se encuentran al fondo, y la luz y la luminosidad hacen una profundidad muy realista. Con esto concluiríamos el primer episodio de esta serie comentando obras. Para el próximo capítulo
me podéis decir que comente una otra pintura o una escultura o arquitectura. Eso ya lo ponéis en los comentarios y yo voy a intentar hacer lo posible para comentarla. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.